Hola chicos, buenos días. Buenos días. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con el nuevo horario? ¿Sin comentarios? Bueno, Con mucho sueño, profe. pues sí, pero Está mejor, pero hace sueño. ¿creen que esté mejor? Sí, porque anochece más tarde. Pero sí, es que sí, por ejemplo, esto del horario nuevo, que ya no es tan nuevo, pero pues es que siempre quien termina pagando las consecuencias, pues somos, pues la gente básicamente, ¿no? Pues se dijo, en un principio, fíjense, en un principio del horario se dijo que bueno, cuando se empezaron a hacer los primeros cambios hace años, pues que todo el mundo iba a tener ahorros, ¿no? Ahorros justamente en el consumo de energía. Pero en realidad los únicos que ahorran, pues son las compañías, las grandes empresas, las únicas que sí se ahorran algo. Pero en general, la gente, pues no, o sea, y finalmente hay trastornos, ahora ya se sabe, ya hay estudios muy completos que han hecho algunos académicos acerca de los trastornos que hay incluso pues psicológicos, de actitud justamente también, de salud también, repercute también en la salud de las personas, este tipo de cambios, ¿no? Porque te cambia, pues tarda unas semanas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que uno hoy, pues hoy está así como más cansado, van a estar un poco más con más sueño durante el día, porque van a pasar varias semanas para que uno ya se adapte completamente, ¿no? Y al final, después de algunos, ya cuando estás más o menos adaptado, pues sí, otra vez lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces, finalmente uno no termina de adaptarse nunca. Y la verdad es que sí, sí hay ciertos trastornos, ¿no? Sobre todo en la salud de la gente, en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues hay que pues adaptarse en la medida de lo posible, pero bueno, siempre planteando, ¿no? Planteando también esta serie de discusiones, no dejarlas así nada más, ¿no? Incluso por ahí hay una iniciativa de ley para que justamente se regrese nuevamente al horario que se venía trabajando de siempre, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay lugares al interior de la República que nunca cambian el horario. Ellos siempre es la hora, pues, la hora normal, o sea, la hora que debe de ser. Esta es una hora alterada, pero la hora normal, pues es la anterior. Esta es una hora alterada. Pero bueno, chicos, pues vamos a seguir. Espero que se terminen de despertar completamente. Bueno, vamos a pasar lista. Adame Ángeles, Presente. ok. Ángel González, Presente. ok. Bravo Cruz, Presente. Presente. ok. Cabrera Flores, Presente. ok. Chávez Rubio, Delgado Chavero, Presente. ok. Delgado López, Presente. ok. Echeverría Hernández, Presente. ok. Esquivel Miranda, Presente. muy bien. García Soriano, Presente. ok. Gentil Escamilla, Granjeno Chávez, Jiménez Landa, Jiménez Morales, Laris Ayala, López Correa, caray, no, Presente. todos los que había mencionado, nada, ya tengo muchas faltas aquí. Martínez Juárez, Presente. ok. Villalpando Martínez, Presente. ok. Mendoza Espinosa, Presente. a ver si está, no se escuchó. ¿Sí está? Mendoza Espinosa. Presente. Ah, ok. Presente, profe. Sí, es que se escucha muy bajito, pero sí, ya escuché. Listo, Wendy. Mendoza López, Presente. ok. Molina Reyes, Presente. ok. Molina Rodríguez, Presente.
Ok. Monroy Ramírez. Ocaña Mora. Presente. Ok. Olvera Padilla. Presente. Ok. Pérez García. Presente. Ok. Pérez Lira. Presente. Ok. Pérez Martínez. Quinto Busquet. Presente. Ok. Ramírez Cadena. Ramírez Gracia. Presente. Profe. Ramírez Valentín. Presente, es que lo había dejado de escuchar. Presente. Ok. No, aquí sigo. Es que estoy checando aquí en el chat y ahí. Sí lo estoy viendo, Fabián. Nada más que pues, como cuando no pasan justamente en el momento, pues obviamente yo después regreso al final, pero con un mensaje es suficiente, ¿no? Tienen que, yo ahí lo checo de todos modos, pero pues todo en orden, ¿no? Porque vamos haciéndolo así. Rendón Cerecedo, Presente, profe. ok. Rivera Mendoza, Presente. bien. Rodríguez Alarcón, Presente. Rodríguez Ortiz, Presente. ok. Rojas Ortiz, Presente. bien. Romero Torres, Presente. ok. Romo Martínez, Santos García, Presente. ok. Saucedo Chavarría, Presente. ok. Solano Jiménez, Presente. ok. Profesor, Sí, yo iría como por ahí. ¿cómo? Soy Sánchez Cruz, pero creo que yo iría por ahí, pero creo que aún me dan de alta en las listas. Ah, bueno, entonces ahorita vamos con eso. Sí, sí, todavía Ok. las listas, le digo, incluso en la propia plataforma, luego por ahí hay algunos errores que no están justamente puestos en el orden, ¿no? Trinidad López, ok. Presente. Vega Sánchez, Presente. Villegas Ortiz, Presente. ok. Zárate Rodríguez, y ahora sí, Sánchez Cruz. Presente. Ahora sí, sí, lo que pasa es que te había notado en la lista que yo manejo, es mi lista así a mano, y justamente te tengo al final porque pues, te integraste después, pero ya después ya viene el orden, porque ahorita no lo puedo hacer todavía, porque resulta que de repente si llega otro alumno, pues, entonces a mí me va a mover toda mi lista y voy a tener que hacerla nuevamente. Entonces, por eso es que lo hago de esta manera, pero todos están incluidos. Ahora sí, voy con los que están pendientes. Por ejemplo, aquí déjenme checar. Em, la cuestión es que también sean, yo al final de que paso lista, vuelvo nuevamente a mencionar los que se acaban de integrar, ¿no? A veces los de chat son únicamente cuando no pueden justamente activar su micrófono o pasar lista así, ¿no? Obviamente con su micrófono, o sea, en los casos, ¿no? Pero que no sea porque es que se me pasó, es que yo no lo escuché, cuestiones así, chicos, porque pues, ahí son una cuestión de distracción suya. Entonces, déjenme checar aquí los mensajes del chat. Mm, ver, a ver, López Correa. López Correa, sí, sí te había notado, sí, sí, sí te había escuchado, Yasmín. Y luego dice, a ver, Monroy Ramírez, por ejemplo, aquí, justamente eso, ¿no? Aquí está, ya lo apunto. Monroy Ramírez, luego, a ver, Pérez Lira, ya, Pérez Lira sí lo había pasado. Em, Jiménez, a ver, déjenme ver, Jiménez Morales, ok, Jiménez Morales. Sí, porque si no, pues de por sí la lista está muy enorme y si no lo hacemos ordenadamente, pues esto va a ser un caos, ¿no? Y nos vamos a llevar media clase pasando lista. Talía Jiménez, listo. Rodríguez Alarcón. Mm,
Ya, a ver, ya había notado. Y si alcancé a escuchar Joanny López Correa, ya. Mm, A ver quién no está por ahí. Zárate Rodríguez. Ok. A ver, Argentina. Ok, sí, aquí la esperamos. A ver, Gentil Escamilla. Profesor, sí, es lo que le iba a comentar, Gentil Escamilla, es que apenas acabo de ingresar. Ok. Entonces, les pido por favor, chicos, que entren a tiempo, ¿no? Yo También, tarde. o sea, a veces yo sé que de repente hay situaciones que son, que complican, ¿no? Cuando uno entra, pero pues traten de entrar, a tiempo para que nos pase, si no, esto de la lista que debería ser rápido, pues nos va a llevar más de lo necesario, ¿no? Entonces, déjenme ver aquí a Chávez, a ver, ¿estabas en la lista, Alexa Chávez? Sí, profe. Bueno, creo que hace como dos Ah, sí. clases fue cuando le Ah, dije, ok. ¿sí? Listo, ya, Ok, ya te veo. gracias. Es que es Chávez Gracias. Rubio, es que a veces con un apellido luego si no dicen el primo, Chávez Rubio Alexa. Ok, listo. Bien, Gracias. a ver, Sara, listo también aquí, Zarate Rodríguez, a ver, ¿alguien más falta? Yo. Jiménez Landa. Permíteme, Jiménez Landa, listo. Y Laris, ¿verdad? Sí, profesores que tenían problemas con el link, Ok, perdón. Gracias. listo. Entonces, les voy a decir los que sí no están, no pasaron lista, nada más para que no haya alguna duda. Pérez Martínez, Ramírez Cadena, Romo Martínez, Tapia Bucio, Torres Fuentes y ya. Bueno, entonces Falto parece yo, que ya estamos profe. en la lista. A ver, Soy González. González García, yo no estoy en lista. Ah, Es ok. que me acabo de inscribir. Ah, bueno, entonces es otro aspecto. Déjame anotarte entonces. Entonces, apellidos completos, por favor. González Junuen. García, Junuen. Ok, yo en doble N. Muy bien, entonces te anoto a partir de hoy. Y nada más te pido, por favor, que te pongas al corriente con los temas para que pues te puedas ya involucrar de lleno con la clase, ¿no? Entonces nada más esa sería como tu tarea, ¿no? Para todos los que entraron recientemente, pues que se pongan al corriente, ¿no? Con los temas, ahí están los materiales en la plataforma, y bueno, entonces, Profe, sí, Vale, profe, sí, así. tenía una duda respecto a eso. Yo ingresé la semana pasada, pero ajá. es que yo no encuentro en dónde se suben las tareas. Las tareas, pues más bien les he subido materiales justamente en la plataforma, ahí están en el tablón, están los materiales que hemos estado revisando justamente para las clases. Ok, no Sí. es como tal tareas, No, ¿verdad? O sea, todavía no. Apenas Ok, vamos a empezar profe, sí. justamente con la primera ya como tal tarea, que va a ser la que va a contar para su primer parcial en unos, pero ahorita todavía Ok. estamos simplemente con temas. Sí, entonces nada más Ok, no, sí, profe, solo era una duda, es que estaba un poco preocupada, pero no te ya, preocupes, sería no, todo. no, Muchas gracias, profe. pero sí es mejor que preguntes para que justamente no, más que hay que, diluir esa preocupación y que podamos trabajar sin esos líos. Bueno, chicos, entonces, pues vamos a continuar con nuestros temas. A ver, Eli. Bueno, que ella se comunique, ¿no? Gracias, de todos modos, pero sí que ella se comunique para saber si va a haber el respectivo justificante, ¿no? Entonces aquí lo tengo como pendiente para que finalmente ella se comunique, que me mande un correo y que ella ya mande su justificante y ya, no hay problema, ¿ok? No, de qué. Bueno, pues entonces vamos a continuar, que pues, el tiempo siempre es muy limitado, ¿no? Entonces, para veces para los contenidos. La clase pasada empezamos a ver ya
contenidos por autores. Todas las anteriores clases ha sido como un preámbulo, ¿no? Una gran introducción justamente a esto que se llama filosofía de la educación, ¿no? Con sus conceptos más esenciales, con ciertas características de lo que son los contenidos de la filosofía en sí. Em, ya desde la clase pasada ya comenzamos por autores y así lo vamos a seguir hasta el resto del semestre, ya por autores para empezar ahora sí justamente a abarcar lo que son contenidos meramente filosóficos en cuanto a temas de educación, ¿no? Entonces, habíamos empezado a ver a John Dewey, ¿no? Ya, a John Dewey, hoy vamos a ver a Giovanni Gentile. Empezamos a ver a John Dewey y lo primero que comenzamos a hacer, y lo vamos a estar haciendo con todos los autores, es ver el contexto justamente de los autores para saber por qué de alguna forma esas ideas repercutían en su pensamiento o esas ideas son las que ellos desarrollaron justamente porque el contexto siempre influye, ¿no? El contexto siempre influye en la manera de pensar de las personas, ¿no? En el caso de John Dewey habíamos visto en los años que les tocó, que son similares, muy similares a los de Giovanni Gentile. Entonces, los contextos son muy similares, ¿no? Solo para recuperar algunas características del pensamiento de John Dewey, habíamos visto que algo esencial de John Dewey es la idea de aprender haciendo, ¿no? Esto del empirismo, ¿no? El empirismo, aprender haciendo, ¿no? Lo comentamos un poco la clase pasada acerca de cómo los seres aprendemos a partir de la experiencia, que es lo que nos menciona Giovanni Gentili, ¿no? Lo que nos dice John Dewey, aprender haciendo. En la lectura se menciona de otra manera, nada más que esa es como una especie de traducción de mucho del contenido de John Dewey, que es el aprender haciendo, ¿no? Hay otros aspectos que ya tampoco nos dio tiempo de mencionar, ahorita los mencionamos en su conjunto, aspecto de este autor para poder conectarlos con nuestro siguiente autor, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, habla acerca también, en el caso de John Dewey, acerca de la moralidad, de la reflexión, de la capacidad de reflexión, que eso justamente también lo vamos a conectar ahorita con nuestro siguiente autor, ¿no? Eh, entonces, pero lo que más redunda justamente en el pensamiento de John Dewey, esto de la cuestión del empirismo, ¿no? Menciona tres aspectos en la formación que John Dewey estuvo trabajando, ¿no? Esos aspectos son el lenguaje, el trabajo y lo que él le llamó la plasticidad y socialización. El lenguaje, pues como todos sabemos, permite ampliar nuestras ideas del mundo, ¿no? O sea, una persona que tiene un lenguaje desarrollado también le permite observar aspectos del mundo de una manera más eh, con mayor análisis, ¿no? Más a profundidad, ¿no? El lenguaje nos permite eh, pasar de la subjetividad a la objetividad, ¿no? Hacer las cosas más objetivas, ¿no? El trabajo, nos dice John Dewey, dice, de alguna manera el trabajo en la práctica se demuestra lo que él considera como la verdad, la realidad, ¿no? El carácter del ser, es el trabajo es el que forma a la persona, ¿no? Posee una importante dimensión pedagógica, o sea, el trabajo con esta idea del aprender haciendo, uno aprende, el trabajo nos permite justamente accionar esas herramientas de las cuales estamos adquiriendo experiencia, ¿no? O sea, una cuestión, cuando uno aprende trabajando o haciendo o a partir de la experiencia, obviamente los contenidos se quedan mucho más tiempo, ¿no? O sea, es más fácil adquirir un conocimiento a partir de la propia experiencia, de la propia práctica y del propio trabajo, que únicamente viéndolo ¿cómo se dice? Teórica, ¿no? O de manera más que teórica, porque la teoría obviamente es muy importante cuando se acompaña de la práctica, como bien lo mencionaba alguno de ustedes la clase pasada, siempre tiene que ir acompañando la teoría con la práctica, ¿no? Pero cuando no se trabaja al respecto, todo se vuelve muy abstracto, ¿no? Y no lo aprendemos a asimilar porque no lo estamos llevando justamente a la práctica, ¿no? Y el último aspecto que menciona John Dewey
que se refiere a la plasticidad y socialización. Plasticidad se refiere a la moldeabilidad, ¿no? La maleabilidad que tiene, por ejemplo, por eso a las artes plásticas se les llama así, artes plásticas por su plasticidad, por su maleabilidad, porque se pueden moldear, se pueden formar de la manera en que un artista las quiera trabajar, ¿no? Por eso son plásticas, porque se pueden hacer al gusto de la persona que las está creando, ¿no? Y estos aspectos conforman, a su vez, con la idea del trabajo, la idea del empirismo, la idea del aprender haciendo, son esenciales justamente en el pensamiento de John Dewey, ¿no? Entonces, hay una relación entre lo que somos nosotros con las demás personas, ¿no? Con las personas que son distintas a nosotros, ¿no? Y entre nosotros, las demás personas, entre el yo, nosotros y el mundo en su conjunto, es lo que nos va encaminando, dirigiendo a una formación más a profundidad, ¿no? O sea, nosotros cuando una persona se educa, no se educa de una manera aislada, sino nos educamos en conjunto con los demás que viven en nuestro mismo ambiente, en nuestro propio contexto, y además que somos parte de una gran comunidad, o en este caso, del mundo como humanidad, ¿no? Entonces, entonces, esas son básicamente características en general del pensamiento de John Dewey, ¿no? Entonces, de todos modos, ahí les dejé la lectura para que cuando gusten, ahí están a su disposición para, para profundizar más en estos temas. El día de hoy, entonces, vamos a justamente tratar otro personaje, otro filósofo que se llama Giovanni Gentile, ¿no? Les dejé un material por ahí, un material de video. ¿De qué habla ese material, chicos? El material de video que les dejé en la plataforma. ¿Qué es lo que nos está hablando y a qué, cómo nos puede apoyar justamente obviamente, que debieron haber también hecho la lectura de Giovanni Gentile, les dé solo de esa lectura que no es mucha, pero sí es muy profunda y tiene muchos aspectos que ahorita vamos a analizar, ¿no? Que tienen en este tema del ser que conoce y se conoce, ¿no? Pero bueno, les dejé un video que es acerca del totalitarismo, ¿no? ¿Qué les dice ese video, chicos? ¿De qué nos está hablando? Yo se los dejé desde exactamente, déjenme ver cuándo subí todo ese material, el día miércoles, ¿no? Entonces, bueno, el video pues dura unos minutos. Entonces, ¿de qué nos habla ese video, chicos? Pues nos habla principalmente de la guerra al austrohúngaro, creo. En general, ¿cuál es el contexto que nos está presentando Citlali? ¿Qué contexto nos está presentando ese material videográfico? Pues es como el título dice, ¿no es relacionado al fascismo? Ajá, el fascismo, ahí está una palabra clave. ¿Qué es el fascismo, Citlali? Según yo, fue un movimiento, ¿no? Ajá, pero ¿cuáles son sus características? Porque pues, movimientos, muchos, 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 pero ¿cuáles son características específicas del fascismo? Creo que fue el que generó la Primera Guerra Mundial. Cerca, pero no. Ah, La que segunda. fue, que fue relacionado, creo que pasó una crisis política y económica. Ajá. Sí, o sea, hay una Y relación entre la Primera Guerra y la Segunda. De hecho, la Segunda Guerra es consecuencia de la Primera. No parece algo obvio, pero no lo es tanto. Sí, Citlali, ¿qué más? pues sí, como tal, creo que nada más de eso. Ok, muy bien, Citlali. Somos una buena aportación ahí. Nos estás poniendo el tema. A ver, los demás chicos, todos Profe, lo ¿puedo vieron, ¿no? participar? Adelante, Adriana. Bueno, es que no sé si esté bien porque bueno, me mencionó algo así en la prepa, pero que el fascismo es algo así como un carácter totalitario, algo como,
no sé cómo, mm, algo así como un movimiento nacionalista, Es más o que, menos. perdón, ya mencionaste tres elementos clave. O sea, mencionaste totalitario, mencionaron fascismo, mencionaste, ¿qué otro mencionaste? Totalitarismo, fascismo, nacionalismo. Sí, esos tres elementos van de la mano con esto. O sea, si ustedes, es que yo pensando obviamente en que todos hemos, en algún momento, claro, esto no debe ser nuevo para ustedes. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial no la empiezan a enseñar desde la secundaria. Entonces, pero ya analizada, debemos por lo menos tener la idea general de cuál fue este contexto, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que bueno, de la primera y de la segunda. ¿Y por qué vino todo esto a colación, chicos? Porque ese es el contexto justamente también del autor. El autor es italiano. Giovanni Gentile, o sea, el propio nombre nos dice casi su origen, ¿no? Pero el autor es italiano y vivió justamente en esos esquemas, ¿no? Del totalismo, del nacionalismo, del fascismo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que las naciones que participaron en la guerra, pues no quedaron satisfechas de los resultados, ¿no? Alexa, ¿nos querías comentar algo? Bueno, seguimos. A ver, por ahí, alguien levantó la mano, ¿no? Bueno, por aquí, por ejemplo, dice, a ver, aquí tenemos voy a leer estos mensajes. A ver, Julio dice, y desarrollarse socialmente, no entiendo aquí la frase. Julio Alberto dice, totalitario, bueno, es que luego cuando menciona así como las frases sueltas, tienen que desarrollar bien cuando las escriban, chicos, traten de desarrollarlas un poquito para saber bien a qué se refieren y que no sean como frases sueltas. Y a donde el poder político es estricto, no comprendo en realidad. Entonces dice, es creado por Benito Mussolini. No, en realidad el totalismo no se creó por él. Él fue uno de los finalmente líderes totalitarios, pero no fue creado por él de alguna forma. Ellos lo llevaron a cabo, ¿no? Pero ya el totalitarismo fue uno de representantes de alguna forma del totalitarismo. Digamos, él no lo inventaron propiamente, pero sí lo desarrollaron, ¿no? Viene de Italia, ultranacionalismo, ¿sí? Bueno, todos estos conceptos que mencionan, ultranacionalismo, o el propio nacionalismo, o el fascismo, o sea, son conceptos, chicos, son conceptos políticos que tienen que ver con regímenes de gobierno. Es decir, les decía que después de la Primera Guerra Mundial, las naciones no quedaron conformes con cómo habían sido esos resultados y pues buscaron otra guerra, ¿no? Para, para de alguna forma poner equilibrio a lo que ellos consideraban les pertenecía, ¿no? Uno de ellos, obviamente, Alemania, ¿no? Y con Alemania también Italia, ¿no? Porque eran aliados, lo que es Alemania, Italia, Japón, ¿no? Que eran, creo que pertenecían a la triple alianza o la triple entente, que eran los países aliados, ¿no? Más bien los países eran aliados, pero más bien eran los países del eje, ¿no? Les llamaban países del eje. Y lo que ellos querían era una guerra, ¿no? Por eso ustedes ven en esos videos con Benito Mussolini buscando justamente ese clamor público para que la gente los apoyara en su guerra, finalmente, ¿no? Porque a veces tengan en cuenta que las cuestiones de las guerras a veces son que los líderes que quieren llevar a cabo esta clase de sucesos, pues buscan arrastrar a toda una población que a veces pues están de alguna manera aparentemente al margen, pero tratan de agregarlos justamente a su idea beligerante y llevarlos, o sea, llevan a poblaciones completas o a generaciones completas de chicos, de jóvenes, de apenas cumpliendo la mayoría de edad, en su mejor momento de vida y se los envían a la guerra, ¿no? Claro, primero es esta idea del totalitarismo, del nacionalismo, es primero ponerles como ciertas ideas en su cabeza para que ellos defiendan estos aspectos, ¿no? Como la idea
de la cultura nacional, por ejemplo, que pasó mucho en Alemania, ¿no? Para defender una idea de una raza superior, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que hizo el totalitarismo alemán, ¿no? Liderado por Adolf Hitler, que digamos que en la cabeza de todos los alemanes o de la mayoría de los alemanes les puso la idea de que los alemanes eran superiores, ¿no? Esa es una idea del totalitarismo total, de que son ideas extremistas, ¿no? Ideas extremistas que arrastran a toda una población, las llevan a la guerra y ya saben lo que pasó, ¿no? Finalmente, Alemania quedó absolutamente devastada pensando en que tenía o quiso tener la posibilidad o tuvo la posibilidad justamente de apoderarse del mundo conocido, pero al finalmente todo se les fue en su contra, ¿no? Y de alguna manera, afortunadamente, pues se logró echar para atrás y esa Alemania del Tercer Reich que se quería plantear, pues no se llevó a cabo, ¿no? Lo mismo pasaba en Italia, justamente Benito Mussolini, pues les digo, era aliado de Hitler. Y ustedes ven la manera del discurso que enarbolan estos sujetos y arrastran a toda una población a las ideas de la guerra, ¿no? Finalmente, al pensar que todos les deben obediencia porque ellos se creen superiores, ¿no? Ese fue justamente el totalitarismo. Entonces, este es el concepto de Giovanni Gentile, chicos. Dice Citlali, también una característica es que era antidemocrático. Claro, estos sujetos eran una especie de dictadores, ¿no? Que de alguna forma llegaron con cierta simpatía del público, pero después, una vez hecho ser el poder, pues absolutamente negaron toda posibilidad democrática de que la gente eligiera a sus gobernantes, ¿no? Y fue de manera impuesta. Cualquier persona que estuviera en contra del Führer, en este caso Hitler, o no recuerdo cómo le llamaban a Mussolini, de estos mandatarios, cualquiera que estuviera en su contra, y que siquiera alguien lo mencionara en la calle de manera pública, pues subía peligro, ¿no? O eran encarcelados o muchas veces asesinados, ¿no? De tal manera, ese es parte del totalitarismo, de tal manera que todo mundo siga las mismas ideas, las mismas órdenes, ¿no? Los mismos preceptos, ¿no? Políticos, y cualquiera que esté en su contra no tiene cabida en un régimen así. Tiene que o salir expulsado del país, huir del país, porque si no, o lo encarcelan o lo matan, ¿no? Eso fue lo que pasó en Italia, en Japón, en Alemania, ¿no? Y todos los países que eran aliados de ellos, ¿no? Entonces, ese es como el contexto, chicos, para entender cómo era un ambiente muy complejo, muy realmente complejo, para que una persona viviera. Imagínense, un joven de esos años, pues la mayoría fueron a la guerra, muchos no regresaron a sus casas, ¿no? Generaciones completas en Estados Unidos. México pues participó de una manera muy sencilla en cuanto a la guerra, no hubo realmente grandes complicaciones, pero los países de Europa, pues todos estuvieron involucrados en la guerra, ¿no? Y murieron muchas personas, y la mayoría jóvenes, ¿no? De edades como las de ustedes, ¿no? Al frente de algún campo de batalla. Entonces, y les digo, ese fue el contexto, ¿no? Entonces dice Norma, sistema sociopolítico, nacionalista, militarismo y de carácter totalitario, el fascismo, ¿no? Y aquí nos da ya el concepto, ¿no? Hay un militarismo completamente, ¿no? Bueno, chicos, entonces pasemos a la lectura justamente de Giovanni Gentile acerca de cuáles son los aportes educativos de Giovanni Gentile, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos, ya después yo les haré un resumen, ya tengo yo confeccionado un resumen completo de todas las aportaciones educativas de Giovanni Gentile, pero vamos un poco a indagar en algunas de sus ideas en cuanto a la lectura que les dejé, que se llama, este pequeño capítulo, este pequeño apartado de la lectura se llama El hombre, ser que conoce y se conoce. Entonces, vamos a empezar un tanto, vamos a concentrarnos en ese título, chicos y chicas, El hombre, ser que conoce y se conoce. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con el título, chicos? Esto de el hombre es un ser que conoce y se conoce. ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué hay de fondo en esas palabras, en esa frase? A través de lo que vas Adelante. viendo, ¿Cómo? que a través de lo que vas conociendo, lo que vas aprendiendo, cómo vas interactuando, también te vas conociendo a ti mismo.
¿Ok? ¿Ok? ¿Quién más, chicos? A través de lo que vamos aprendiendo, nos vamos conociendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice eso de el hombre es un ser que conoce? De entrada, a cuestionar eso, ¿no? O sea, no lo está diciendo, no está diciendo, hablando de un ser en específico, ¿no? El hombre es ser que conoce. A ver, Citlali, Creo que, bueno, mencionado la de lectura, al principio viene sobre la conciencia y la autoconciencia. Entonces, como que hago ok. referencia a a lo interior, que es lo que sabemos, y lo exterior, lo que conocemos. La conciencia y la autoconciencia son claves en Giovanni Gentili. Muy bien, Citlali. Ahorita lo vamos a profundizar más esto de la conciencia y la autoconciencia, ¿no? Y vamos a entender qué es esto, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de la conciencia y la autoconciencia? Entonces aquí les dejo en la pantalla la lectura para que la podemos llevar de la mano. Ya tengo también subrayadas algunas partes importantes para irlas conduciendo. Entonces, vamos a ir, Anilú, ¿también querías comentar algo? Adelante. ¿No? ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar acerca de qué? ¿A qué se refiere esto del el Este, hombre ser que conoce y se conoce? Sí, Jocelyn. de hecho, en la lectura citan a San Agustín. Ajá. Y bueno, siento que ay, ¿cómo se pronuncia? Es que se me va, profe. ¿Quién? Eh, bueno, dice que, al citarlo, dice que es una doble verdad, que el hombre solo se encuentra en sí mismo la verdad y que a su vez que la verdad del hombre está en su interior. Ok. Fíjense, esto es muy, muy, muy interesante lo que dice, lo que nos estás compartiendo también. Y ahorita lo vamos a poner en el contexto de la lectura, ¿no? Por ejemplo, de entrada nos dice esto de no salgas de ti mismo. Es lo primero que dice, ¿no? Después del título, el hombre, ser que conoce. O sea, de entrada, saber que el hombre es el único ser de todos los seres vivos que, que conoce y se conoce, ¿no? O sea, que sabe quién es, que puede observarse a sí mismo, ¿no? Que después es lo que nos va a mencionar con lo de la autoconciencia, ¿no? O sea, los demás seres vivos no tienen esa capacidad de conocerse o de conocer, o sea, todo lo hacen por instinto, ¿no? Cualquier otro animal de los seres vivos reacciona instinto, ¿no? En cambio, el ser humano, todo lo que va observando, lo va inspeccionando, lo va analizando, ve su forma, su color, su textura, si le agrada, si huele, bueno, los animales pues también se guían por esos instintos, no por esos, los sentidos, por el olfato, por la vista, etcétera, pero simplemente reaccionan a ello, ¿no? Pero no se quedan a reflexionar, o sea, los animales, el resto de los animales distintos al ser humano, no tienen esa capacidad de reflexión que el ser humano sí. Entonces, por eso es que el ser humano es el único, pues es el hombre, pensando en la humanidad, no como género, sino como humanidad, ser que conoce y se conoce. O sea, tiene la capacidad de conocer su ambiente y además de conocerse a sí mismo, que esa es justamente parte de lo que es de las características propias de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso dice, no salga de ti mismo. Esta es una frase que nos mencionaban que es de San Agustín, pero que la retoma Giovanni Gentile, ¿no? Dice, no salgas de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo con esto de en el hombre interior mora la verdad? Dice, con esta cita de San Agustín aborda Gentile el tema del conocimiento y de la autoconciencia, el conocimiento y la autoconciencia, es decir, y sigue mencionando, dice, una doble verdad, que el hombre solo encuentra en sí mismo la verdad a que aspira su espíritu, que la verdad del hombre está en su interior. Y solo mirando en este interior se puede conocer la verdadera naturaleza humana. ¿A qué se refiere, chicos, con esto de que solo la verdad o mirando en el interior de la persona se puede conocer la verdadera naturaleza humana? ¿Qué nos puede llevar esta clase de ideas? A ver, por ahí, Yasmín. Ah, no, Fabián. A ver, chicos, por ahí, ¿quién quiere opinar al respecto? No Profe, es, puede ser A ver, la Isaac. licencia. Bueno, como vea usted, profe. Adelante, Isaac. Ah,
Puede ser como conocerse a uno mismo y no lo que diga en el exterior de los demás hacia nosotros. A ver, ¿quién sabe más de ti que tú? Yo, Exacto, o sea, nadie más te conoce a ti mismo que tú, siempre y cuando te observes, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa característica o a veces se da el tiempo de observarse a sí mismo, ¿no? Siempre estamos observando a los demás. Es como una persona que siempre está criticando a todo el mundo. Está criticando a todo el mundo Profe, y esta persona hace esto y eso, esto, etcétera, pero a veces nunca se critica a sí mismo, ¿no? y incluso es como dice la lectura, ¿no? Como usted menciona el ejemplo de que a veces critican e inconscientemente no se dan cuenta que están criticando algo que a lo mejor ellos también tienen, pero no lo ven en Claro, ellos, sino lo ven en las otras personas. claro, o sea, lo que uno no ve en sí mismo, uno sí lo ve en los demás. Y uno, y esas personas se sienten jueces de todo mundo, pero nunca se observan a sí mismas. Entonces, esa es de alguna forma, de entrada, una idea de cómo el ser humano se conoce a sí mismo, se introspecciona a partir de su propio ser. O sea, no necesitas estar viendo a los demás sin antes haber observado tú mismo. ¿Citlali? Iba, no, y es que yo iba comentando una parte que viene más abajo. La voy a leer. Dice Adelante. que que en el interior del hombre está no solo la verdad del hombre, sino la verdad de todas las cosas. Así es. Muy bien. Entonces, Ajá. ahí como que dije, se conoce lo que están mencionando, que se conoce a sí mismo. Cada persona sabe cómo es y todo, pero entonces, ¿a qué se refiere con igual la verdad sobre todas las cosas? Ok, eso es justamente lo que vamos a averiguar, pero qué bueno que te lo cuestiones, esa es la idea. Poco a poco vamos a ir viendo qué hay en el fondo de todas estas frases. Ana Karen, Sí, profesor, gracias. Bueno, yo alguna vez escuché algo que decía, bueno, lo leí en una frase, que decía que del corazón de las personas emanan las buenas o malas intenciones. Entonces, yo creo que bueno, yo lo vinculo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una persona cree que a lo mejor hace bien, ¿no? Pero realmente en su corazón pues no está eso. O a lo mejor cuando hacen un halago, ¿no? Cuando realmente en su corazón pues hay envidia. Entonces, pero eso es desde algo interior a lo exterior, pero sin embargo, exteriormente a lo mejor está haciendo lo correcto, pero habla acerca de ese autoconocimiento y sobre la conciencia, ¿no? De las cosas y de del significado que tú le das a todo lo que tú haces y dices. así es Ana Karen, das un buen ejemplo justamente con eso de, esto es lo que quiere decir de alguna forma, en esta pregunta que nos hace Citlali acerca de qué quiere decir esto de que en el interior del hombre no solo está la verdad del hombre, sino la verdad de todas las cosas. O sea, y ahorita con este comentario que nos hace Ana Karen acerca de que a veces se conoce más a la persona, a veces observándola en cuál fue la intención. Una persona puede decir una frase, ¿no? Decir todo un discurso, pero a veces, si uno observa, a veces uno dice, híjole, como que no se la creo, ¿no? Como que no se la creo. ¿Por qué? Porque uno está observando aspectos más allá de las palabras. A veces la mirada, a veces el tono, a veces, es decir, que hay algo que no te convence, que hay algo que tú sientes que no lo está, lo que dice no lo está sintiendo, no lo piensa, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, alguien, ya sea novio, novia, esposo, esposa, o amigos incluso, que vemos y que a veces platicamos y nos dicen algo, pero que en el fondo quizá no nos convence, ¿no? No nos convence de algo porque, y no tiene que ver con una cuestión de presentimientos, ¿no? Porque ese es ya otro índole de justamente que podemos analizar, pero ya no es tan racional, sino más bien tiene que ver con nosotros conocemos a una persona y sabemos que normalmente no nos diría tal cosa, ¿no? Que a veces no es como nosotros lo conocemos y por lo tanto no creemos que lo que está diciendo sea sincero, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con un gobierno. Por ejemplo, un discurso de un gobierno cuando dice, no, pues
esas clásicas promesas de que pues vamos a eliminar la pobreza, va a haber recursos para, para la educación, para la cultura, etcétera. Pero cuando uno conoce cómo son de fondo o estos sujetos o estas ideas políticas, uno tiende normalmente a dudar porque no es como algo auténtico de que una persona, por ejemplo, fíjense, ahorita me vino a la cabeza el ejemplo de Ricardo Anaya, ¿no? Sin hablar tanto de cuestiones políticas que van muy de la mano, porque la filosofía y la política van muy de la mano, por eso este contexto también internacional político para entrar a este tema. Pero, por ejemplo, este sujeto, Anaya, cuando habla de que él está como va muy tú por tú de la mano con los pobres, pues la verdad uno no se la cree, porque cuando uno revisa cuál es su contexto, su origen, y no tanto su origen, sino más bien su formación académica incluso, y que normalmente no es una persona que se está codeando al tú por tú con las personas de a pie, pues entonces no se la crees porque no es una persona auténtica, o sea, no le crees que sea una persona que realmente tenga ideas o acciones solidarias con el pueblo, porque, porque justamente sus actitudes, a veces su propio discurso, el tono en que lo menciona y conociendo su formación incluso académica, no puede averiguar que no es una persona auténtica, ¿no? Que lo que dice es diferente a lo que hace, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de seguir avanzando en esta cuestión. O sea, en el hombre, en el interior del hombre está no solo la verdad del hombre, sino la verdad de todas las cosas. O sea, solo conociéndonos a nosotros mismos podemos averiguar si lo que estamos observando en el mundo corresponde justamente a una realidad que estamos observando. Vamos a seguir y poco a poco vamos a ir también desarrollando más esta idea, ¿no? Vamos a ir, más abajo va a ir poniendo ciertos ejemplos que nos van acercando más a lo que quiere decir con esto de que la verdad del hombre, en el interior del hombre está no solo la verdad del hombre, sino la verdad de todas las cosas. O sea, la primera parte cuando dice que en el interior del hombre está la verdad del hombre, quiere decir que solo el hombre se conoce observándose a sí mismo, pensando de manera individual, pero también de manera colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo pueden ustedes conocer, por ejemplo, a un pueblo, las costumbres de un pueblo, si nunca lo visitan, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cómo poder? Por lo que nos cuentan. Exacto, pero a veces lo que te cuentan no necesariamente corresponde a esa realidad, sino tú tienes que observarlo, o sea, verlo desde dentro. Esa es la idea de ver las cosas desde dentro. No es lo mismo decir que las comunidades indígenas tienen ciertas costumbres, tradiciones, tienen ciertas dificultades, ciertos problemas. Uno lo puede leer en cualquier parte, en cualquier libro, puede uno ver incluso un documental, ver mucha información. O verlo directamente es cuando efectivamente te queda mucho más claro cuál es la situación de un pueblo, desde dentro. Esa es la idea del interior de las personas. Desde dentro del pueblo puedes conocerlo, que solo viéndolo desde fuera, ¿no? Desde fuera, pues tú puedes ver muchas cosas, pero sin embargo, no hay nada como verlo directamente. Es decir, uno, de ti, a ti me pueden contar muchas cosas, por ejemplo, de alguno de ustedes, pero no hay nada como que ustedes mismos me lo digan, ¿no? Es más o menos lo mismo. O sea, finalmente, observar las cosas desde el interior es como se conoce los problemas también. Aquí viene también lo que quiere decir Gentile con esta frase, ¿no? Las cosas se conocen desde el interior de los problemas mismos, ¿no? Por ejemplo, el problema de la educación no lo vamos a conocer simplemente porque las autoridades digan que hay problemas en la educación. Uno tiene que observarlos justamente. O sea, aunque digan que hay escuelas, por ejemplo, si dicen, no, en el país, todas las escuelas, hay una cobertura universal de educación en todo el país. Y tú lo das por hecho, porque lo dijo el gobierno, ¿no? Porque lo dijo la SEP, etcétera. Pero ¿qué te parece si te das una vuelta por las comunidades rurales, no sé, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz? Y ahí te das cuenta que quizá haya comunidades que no necesariamente tienen una escuela cerca, aunque las autoridades lo hayan dicho. Entonces hay que ir al interior de los lugares para saber efectivamente si corresponde la realidad con lo que nos cuentan, ¿no? Es decir, ver desde dentro
las cosas para poder conocerlas. Es lo que quiere decir Giovanni Gentile con que desde el interior del hombre, o eso lo podemos trasladar desde el interior de los problemas, podemos conocer el problema mismo, no solo desde el exterior, que eso es lo que nos va diciendo después Giovanni Gentile. Vamos a ir avanzando y van a ver que va a ser más fácil después. Dice, después, el verdadero conocimiento sería el de la esencia. Claro, la esencia de las cosas es, por ejemplo, a ver chicos, si yo les pregunto, ¿cuál es la esencia de una silla? ¿Qué elementos hacen ser a una silla que la distinguen de todo lo demás? ¿Su qué? ¿Su uso? Ajá, mencionó, Arcán, ¿dijiste qué? Que es material, que es Su ma- madera y su uso es para sentarse. Bueno, ahí podemos ver que la esencia tiene más que ver con el uso que con el material, porque una silla puede ser de madera, pero también puede ser de metal, pero también puede ser de cartón, pero también puede ser de mucho material, de plástico, ¿no? Entonces, independientemente del material que sea la silla, eso no lo hace su esencia lo hace más bien su uso, exacto, que la silla sirve para sentarse, independientemente de qué material esté hecho, si el uso es para sentarse y tiene un respaldo, entonces es una silla, ¿no? Entonces, su esencia es, más bien, tiene que ver con el uso que se le da y con que tiene un respaldo y un asiento. Y cualquier cosa que tenga un respaldo y un asiento es una silla. Y esa es su esencia. Eli. Ajá, claro. Ajá, así es la forma. Bien, entonces ya pones otro elemento que también tiene que ver con la esencia de las cosas. En ese caso, con el ejemplo de la silla, ya no solo su uso y tiene que ver con su forma, claro, su forma, ¿no? Independientemente del material, su forma es lo que nos dice, esta es una silla. Y donde quiera que veamos esa forma y que le podemos dar ese uso, sabremos que es una silla. ¿Sí se entiende el ejemplo, chicos? Entonces, esa es la esencia de las cosas, o sea, ¿qué es lo que a una cosa la hace ser lo que es y no otra cosa? ¿Me explico? Es decir, un árbol, ¿qué es lo que le hace ser un árbol? Ser árbol y no otra cosa. Pues justamente su esencia. ¿Y cuál es su esencia? Pues no tanto que sea verde, porque no todos los árboles son verdes, ¿no? No tanto que sea alto, porque no todos los árboles son altos, sino más bien, ¿cuál es su esencia? Pues que tiene ahí sí cierta forma, tiene ramas, tiene madera, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace que todos los árboles tengan esa misma esencia, independientemente de su color, de su tamaño o de sus hojas, sino que todos tienen de alguna forma cierta forma, cierta textura que hace ser que podemos distinguir un árbol donde quiera que lo veamos, ya sea aquí o en cualquier otro lugar, ¿no? Aunque veamos de repente un árbol que no hayamos visto jamás esa especie, pero podemos decir que es un árbol, porque observamos ciertas características que las hace ser lo que es, ¿no? Entonces, esa es la idea la idea de la esencia, es decir, en la esencia de las cosas podemos saber lo que son. Y ahí nuevamente lo conectamos con la frase anterior de que en el interior de las personas está su verdadera esencia o la verdad de todas las cosas. Es decir, para conocer algo hay que ir a la esencia. Eso podríamos tenerlo como una primera conclusión acerca de a qué se refiere Giovanni Gentile con estas ideas, de que hay que conocer la esencia de las cosas para saber lo que son, ¿no? No hay que ver solo el aspecto exterior, el aspecto superficial, hay que ir a la esencia, ¿no? Entonces, solo conociendo la esencia podemos saber lo que son las cosas, no solo viéndolas o sea, cuando vemos la forma de algo, no solo estamos viendo, por ejemplo, una figura geométrica, ¿no? Una figura superficial. La forma también tiene que ver con la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, este, mm, hay que ver a la esencia para saber cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, sigamos. Dice aquí Gentile, dice, es un contrasentido decir que se conoce una cosa sin tener idea de su naturaleza interior, lo que estamos diciendo. O sea, hay que tener la idea de la naturaleza interior de las cosas para saber cuál es su verdadera naturaleza, de la cual derivan las manifestaciones externas, según las cuales aquella se nos manifiesta primeramente. A ver, por ejemplo, ¿cómo saber cómo funciona el cuerpo humano sin observar desde dentro?
por muchos años, por muchos siglos, el hombre no supo cómo funcionaba el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque por cuestiones de tabús, por cuestiones religiosas, se le prohibía al ser humano investigar acerca del interior del cuerpo de las personas. Estaba prohibido, era una especie de pecado mortal que una persona abriera un cuerpo o un cadáver para saber cómo funcionaban los órganos. Entonces, hubo un tiempo que los que se dedicaban o estaban haciendo prácticas de medicina eran ilegales y tenían que comprar cadáveres de contrabando para poder hacer esas disecciones y poder observar el interior de los seres humanos. Entonces, solo observando las cosas en su interior podemos saber la realidad de las cosas o la verdad de las cosas. Por ahí viene también, o sea, lo podemos ver desde aspectos materiales o desde aspectos un tanto más abstractos, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia, etcétera. O sea, ¿cómo puedes tú conocer a una persona? ¿Cómo es efectivo? ¿Cuál es la verdad de una persona cuando ustedes se relacionan con alguien, con un amigo, con un familiar, con una pareja? Pues tienen que conocerlo desde el fondo, ¿no? Tienen que conocerlo para saber cómo es en realidad y que una cara bonita o que esté bien vestido no simplemente los engañe por eso, sino tienen que conocer cómo son para no irse, como se dice coloquialmente, para no irse con la finta de lo que aparentemente son, ¿no? Entonces, por ahí viene también esta idea, o sea, conocer las cosas desde el interior, desde su naturaleza, ¿no? De la cual derivan las manifestaciones externas. O sea, de lo externo deriva, digo, de lo interno deriva lo externo. Y tiene que ir en concordancia. De otra forma, podemos averiguar que una persona no es auténtica cuando es distinto a cómo se muestra, ¿no? Entonces, seguimos aquí, dice, si alguna vez, esto ya dice directamente Gentile en una frase textual, una vez nuestro conocimiento no va más allá de estas manifestaciones externas, el objeto del conocimiento no es propiamente la cosa que se manifiesta, sino sus apariencias. Está un poco más clara, ¿no? Es decir, si lo que observamos no vamos más allá de las apariencias, entonces pues no vamos a conocerlo, ¿no? Simplemente el objeto de conocimiento no se nos hará visible porque solo lo estamos viendo a partir de las apariencias. Y las apariencias, como dice la frase, las apariencias se engañan, ¿no? Por eso dice, Gentile niega como verdadero conocimiento el conocimiento de las apariencias. Ya nos va aclarando un poco más Gentile, es decir, niega como verdadero el conocimiento de las apariencias. ¿Qué son las apariencias, chicos? Lo que se ve a simple vista. ¿Qué más? Una percepción. Una percepción de qué. De cómo es De la una persona. Ajá, pero ¿a partir de qué? Las percepciones las tenemos a partir de qué, chicos. de Pues de nuestra propia, de la Ajá, observación. de la de lo que observación, vemos. de nuestros sentidos, pero como simplemente de una forma así muy, muy, muy simple, ¿no? Y ya no es tanto observación, Citlali, porque la observación ya es ir un poco más a fondo. ¿O sería solamente la vista? Sí, no, sí, la vista nada más, ¿no? Uno ve y ya, ¿no? Uno no trata de a ver cómo es, de qué color es, sus texturas, etcétera. Las apariencias simplemente es lo que capta nuestros sentidos en primera instancia, ¿no? O sea, sin ir más allá, sin observar, sin escuchar, sin ir más allá de lo que nuestra vista nos dice, ¿no? Así exteriormente. Entonces, esas son las apariencias, lo que aparentemente es, pero no es, ¿no? O sea, las apariencias, como por eso les pongo esta frase que todos conocemos, esto de que las apariencias se engañan, ¿no? Algo se te puede presentar de una apariencia, pero resulta que es otra cosa, ¿no? ¿No? Y esto se manifiesta en muchos aspectos, ¿no? Este, algo que sea aparente, pero que no es lo que se aparenta. ¿Algún ejemplo, chicos? Profe, ¿podría ser a lo mejor algo? Sí, un ejemplo de algo que en las apariencias sea distinto a lo que es. Profe, Sí, ¿podría ser a lo mejor la gente con tatuajes? ajá. ¿Cuál es la Pues, apariencia de la gente con tatuajes?
pues usualmente, por ejemplo, si se suben al transporte público alguien que está súper tatuado o tatuada, piensan que, o pensamos que nos va a asaltar. Ajá, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso son apariencias, por supuesto, ¿no? Y eso es verdad, son esas apariencias que nos engañan, que nos dice aguas, ¿no? Tal vez nos va a saltar, o es un maleante, o acaba de salir de la cárcel, o todos esos tabús, justamente cuidados a partir de las apariencias. Sí, claro. Podría ser también la basura, que por Las que, ejemplo, la basura. ajá, Por ejemplo, hay personas que pues la tiran y guácala la basura, ¿no? Pero las personas que trabajan eh, recolectando pedos, separando los fierros y cosas así, no lo ven como basura, claro, yo les lo aseguro ven como elemento. un recurso, ¿no? Es un recurso justamente económico, por supuesto. Y hay negocios, y algunos muy prósperos, que se han hecho alrededor de estos negocios, claro, por supuesto. Y eso, fíjese, me estaba platicando una hermana, tengo una hermana que vive en Canadá, y ella dice que allá en esa zona, los envases vacíos, por ejemplo, de cerveza, o sea, de esos de vidrio, se los pagan a $5. Dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? Dice que cuando ellos se enteraron, pues ya jamás los tiraron, ¿no? Y, porque en realidad, o sea, de verdad, o sea, es todo una lana, ¿no? Y eso, claro que no es nada despreciable, ¿no? Entonces, estas son justamente las apariencias, ¿no? Vivimos a veces mucho de apariencias y terminamos engañados justamente por pensar, por quedarnos con las apariencias. Carla. Igual la forma de vestir, si usas traje o te vistes formal, eres una persona tal vez con un grado de estudios alto o tan solo si te presentas formal en un área de trabajo, significa que tienes conocimientos. Sí, y a veces eso también engaña, ¿no? Porque ya al momento de platicar con una persona, cuando el entrevistador checa a la persona que quiere tal empleo, pues se da cuenta justamente que a veces pues no tiene el conocimiento que efectivamente aparenta con la manera de vestir de esta persona, ¿no? Por ejemplo, ustedes verán, si usted alguna vez hay maestros, o yo recuerdo profesores que yo tuve ahí en la universidad, o en la prepa, que pues uno, que pasaban pues, por cualquier hippie, ¿no? Que andaba por allí, vagando, pero en realidad pues eran unas eminencias, ¿no? En realidad, en cuanto a conocimiento, eran todos unos eruditos, ¿no? Hay gente que son unas bibliotecas andantes y su apariencia no das 3 pesos por ellos, pero pues así son, o sea, las apariencias siempre nos terminan engañando. Y eso en todos los aspectos, ¿no? Más allá de las personas, de la apariencia de las personas, si traen tatuajes, si visten bien, si no visten bien, y tendemos muy a juzgar a las personas justamente por su apariencia, ¿no? Tendemos a decir, a esta persona, ay, seguramente es una buena persona porque se viste bien, ¿no? O a veces los papás dicen, ay, pues, acá como que tu novio, tiene una buena apariencia y seguramente es un buen muchacho, ¿no? Y resulta que no, que es todo un gandalla, que anda con tres y que bla, 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 y que, pues, no, o sea, entonces, las apariencias siempre nos engañan. Entonces, justamente lo que Gentile nos dice, ¿no? Niega como verdadero conocimiento el conocimiento de las apariencias. O sea, las apariencias no nos dan conocimiento, es lo que quiere decir. Las apariencias nos dan apenas un preámbulo de lo que podría ser una persona, pero que no necesariamente es. O sea, y para saber cómo es, pues hay que platicar con la persona, hay que cuestionarla, hay que convivir con ella, hay que ver cómo piensa, cómo reacciona, y todo eso nos va diciendo el interior de la persona, ¿no? Eli, por ahí hay una mano levantada, no sé si sea de Ana Karen o de Eli. Adelante, Eli. Ajá, claro, son las apariencias, justamente, vivimos en el mundo de las apariencias, ¿no?
Así es, o sea, y ahora todo el mundo se puede espantar por la apariencia de algo, pero no necesariamente es así. Y sí, pasa con los niños que ya no están tan acostumbrados a convivir en medios naturales, pues para ellos todo tienen miedo, ¿no? He visto personas realmente casi gritando porque les salió por ahí algún insecto extraño, ¿no? Donde estaban sentados y pues ya están ahí llenos de pánico. Pero justamente es la apariencia del pequeño animalito ahí medio, los azotadores, ¿no? Pero pues sabes que no te va a hacer nada, ¿no? O sea, no, pero hay gente que de verdad tiene pánico, ¿no? Por insectos, los que son aracnofóbicos, etcétera. Este, híjole, ya no comprendí esto que nos mencionaba aquí Citlali, de que la acepte, porque no me ha parecido nada, pero si no, con gusto a ver si ahorita puede volver a entrar, porque no me pareció nada para volverla a integrar nuevamente la clase, a ver si ahorita aparece algo. Bueno, entonces seguimos con estas ideas. Nos dice esta parte, dice, en un progresivo desarrollo de profundización desde la percepción física de dimensiones y color, que sería un conocimiento superficial y externo respecto uno más completo o profundo. Sí, o sea, las apariencias solo nos dan algunas características, ¿no? Por ejemplo, de como el color, cierta manera, cierta textura, la forma, etcétera. Pero no por eso podemos decir que conocemos algo, ¿no? Hasta que lo vemos al interior. O sea, por ejemplo, el ser humano, ¿cómo pudo saber cómo es el planeta si no lo explora a profundidad, ¿no? ¿Cómo podemos saber cómo es la selva si no vamos a la selva y la exploramos? O sea, les digo, uno puede leer de la selva lo que gustes y mandes, y puedes ver 1000 películas, pero nada como estar 3 minutos en la selva para darte cuenta de cómo es la selva. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en la selva. Y pues, sí, o sea, exacto. Pues es algo, yo tuve la oportunidad por ahí en una zona arqueológica en Chiapas, por ahí de Ocosingo, que apenas me despegué un poquito de la zona arqueológica y me metí a la selva, y en 5 minutos empecé a escuchar ruidos por todos lados, pero de una manera muy intensa, ¿no? Y uno tiene justamente la apariencia o la sensación de que te puede salir cualquier animal en cualquier momento, ¿no? Y ese es diferente, no es lo mismo que estar en un bosque o sí, en una montaña, ¿no? Aquí en la selva es otra cosa, porque hay una vegetación muy abundante que sí se sobrepasa, ¿no? Mucho calor, insectos como jamás los había visto en ningún otro lado, avispas de todos, que aparentemente, justamente, aparentemente son parecieran muy peligrosas y no lo son tanto, ¿no? Entonces, hay que salir del mundo de las apariencias, hay que ir más al fondo de las cosas para conocerlas, que es lo que nos dice justamente Giovanni Genti, ¿no? Porque la sociedad actual vive mucho en el mundo de las apariencias, todo se guía a partir de las apariencias, cómo somos, cómo se ven, cómo se visten, etcétera. Pero ya no queremos convivir con las personas para saber cómo son a profundidad, ¿no? Dice, y aún en este conocimiento imperfecto, la idea de la cosa se adecua a la naturaleza de la misma, permitiéndonos de alguna manera entrar en su interior. O sea, lo que nos dice Gentile es que si bien las apariencias no nos dicen lo que es la cosa, o sea, no lo que es la esencia de las cosas o de las personas, pero sí nos dan como un elemento de entrada para conocerlas, ¿no? Dices, esta persona es tal así, se viste de tal manera, sí. O sea, eso me va a decir cómo es la persona, pero me da una idea y si yo platico con esa persona y trato de indagar, pues voy a conocerla. Pero no solo quedándote con las apariencias, sino ir más a profundo. Dice, podemos hablar de un conocimiento superficial y uno profundo, sí. Hay dos tipos de conocimiento en este aspecto, uno superficial y uno profundo. En este último, o sea, en el profundo, el objeto se interioriza de tal modo que se hace parte nuestra. Esa es la cuestión. Cuando uno conoce las cosas, que es lo que nos dice Gentile, cuando uno conoce las cosas, uno cuando al momento de conocerlas, eso que estamos conociendo lo adoptamos más a nuestra esencia, o sea, lo interiorizamos y este, se vuelve parte de nosotros. O sea, cada aspecto que vamos conociendo en profundidad se vuelve parte de nosotros y no se te olvida nunca. Esto tiene que ver con la cuestión de cómo adquirimos el conocimiento y esto obviamente se relaciona directamente con aspectos meramente educativos, ¿no? Pensemos en este tema de educación. O sea, cuando ustedes solo estudian de una manera superficial, ¿qué pasa cuando estudiamos de manera superficial?
Se nos olvida. Exacto, Ana Karen, así es, se nos olvida. ¿Por qué? Porque solo vimos la apariencia del tema, la parte superficial, ¿no? Pero cuando profundizamos en el, tratamos de indagar, tratamos de conocer, de leer más al respecto, de reflexionar, pues obviamente el tema se nos va a quedar más y no se nos va a olvidar nunca. Y cada vez que escuchamos algo parecido, pues vamos a saber de qué está hablando porque lo hemos hecho nuestro. O sea, cada vez que conocemos algo a profundidad, lo hacemos nuestro, se vuelve parte de nosotros y no se te olvida nunca. Esa es la idea del conocimiento y esa es justamente una de las aportaciones más importantes de Giovanni Gentile a la educación, ¿no? Que cuando conocemos las cosas a fondo, desde su esencia, se vuelven parte de nosotros y por lo tanto no se nos olvidan nunca, es decir, se vuelven parte de nuestro conocimiento, ¿no? Así es, chicos, así es como funcionan las cosas. Entonces, ahí hay una gran lección de lo que nos está diciendo Gentile, ¿no? Acerca de cómo adquirimos conocimiento, conocimiento verdadero, no conocimiento superficial, ¿no? Esta idea de estudiar nada más para los exámenes y que después pase el examen y ya se me olvidó todo, pues entonces nunca estudiamos realmente. Lo hicimos de manera superficial. Únicamente nos quedamos en las apariencias, pero no fuimos a fondo de las cosas, ¿no? Eso es lo que nos va diciendo a lo largo y se dan cuenta así como vamos avanzando en la lectura, pues va siendo más claro esa primera frase que nos decía que la verdad de las cosas está en el interior, ¿no? En el interior de ellas. Es decir, es decir, ¿cómo saber cómo es el universo si no se interioriza en el universo, ¿no? ¿Cómo saber cómo es la célula si no se interioriza en la célula y saber que hay electrones, protones y neutrones girando en un núcleo, ¿no? En un espacio tan pequeño, tan minúsculo, pero ahí está la esencia también de la materia, ¿no? ¿Cómo el hombre lo hubiera descubierto si no hubiera ido justamente a observar la esencia de las cosas, la esencia de la materia? O sea, si se dan cuenta, todo esto se va relacionando con todo, con las cosas tan materiales como no materiales, ¿no? Con el universo, con el sistema solar, con el cuerpo humano, con los animales, con la relación que tenemos con las personas, y todo va siendo parte de un todo. Esa es justamente la idea, chicos. Muy bien. Entonces, ya para terminar, vamos que digo, el tiempo se va, y así toda esta lectura va siendo como justamente esta cuestión, ¿no? De interiorizar las cosas para conocerlo. Esta sería como la gran lección de esta lectura. Pero ahora les voy a compartir otra que es así como el resumen, justamente, el resumen de, de todas las aportaciones de Giovanni Gentile a la educación, que son como un resumen de toda esta lectura, pero más, lo vamos a decir como a manera de lista, y nos va a hacer también más claro esta cuestión de entender las aportaciones de Giovanni Gentile a la educación. Aquí se las dejo. Y esto después yo se los voy a subir también a la plataforma para que lo tengan, chicos. Es como una manera de resumen. Entonces dice, Giovanni Gentile, aportaciones a la filosofía de la educación. Sí lo pueden ver todos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, porque luego de repente sucede que no aparece. Pero sí, ahora sí aparece. Ok, dice, aquí lo que estamos comentando. Dice, la verdad de las cosas está en el interior. Gentile niega como verdadero conocimiento el conocimiento de las apariencias, ¿no? Que ya lo mencionamos. Después dice, el conocimiento va de lo interno a lo externo. Esa es parte de de lo anterior, ¿no? De lo interno al externo para conocerlo. Pero a veces las apariencias van al revés. Vamos de lo externo a lo interno, ¿no? Y después al revés, de lo interno al externo. O sea, las apariencias son un punto de entrada, pero no es lo único, ¿no? Dice, puede ser superficial o profundo, pero en este último, en lo profundo, el objeto se interioriza y cuando un objeto se interioriza se vuelve parte nuestra. Es la idea de la asimilación o concientización del conocimiento, ¿no? Ya lo explicamos, dice.